como siempre, gracias gracias por confiar en nosotros, gracias por acompañarnos en este webinar importantísimo en relación a lo que hemos visto en los últimos días. Como cada webinar, siempre empiezo con el mismo mensaje, ese que tiene que ver con la parte de nuestro ejercicio profesional como asesores, como abogados en materia aduanera y comercio exterior, lo que estamos viendo con nuestros clientes, lo que estamos viendo de parte de la autoridad y todo aquello que nos parezca relevante, de gran impacto empresarial. Lo que tratamos de hacer es convertirlo en un webinar para generar un espacio con todos ustedes y poder platicar al respecto, sabiendo que algunos o muchos de ustedes podrían estar pasando por lo mismo. De lo que se trata, el objetivo primordial de este tipo de sesiones es de plantear, de traer a la mesa algunos problemas, algunas situaciones que estamos viendo en el mundo del comercio internacional y aduanas, principalmente en México, y de ahí no solamente platicar de esta situación, sino de encontrar también alternativas. Recuerden, por favor, que este es un espacio para ustedes y por lo tanto pueden hacer uso de la voz, se pueden expresar desde luego con el chat de esta sesión para ir haciendo sus preguntas, sus comentarios, que nos vayan compartiendo sus experiencias y al final, desde luego, hacer algunas reflexiones. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles dos puntos. El primero es, por lo amplio que pudiera llegar a resultar este tema, seguramente o probablemente, eso nos lo dirán ustedes, pudiéramos hacer una segunda parte de este webinar dependiendo, repito, el interés, las preguntas y todo lo que se pretenda tratar. El objetivo es concientizarnos con este tema, el tema que nos toca esta mañana, concientizarnos de los controles que en materia de compliance tenemos que implementar, tenemos que adoptar para asegurar el cumplimiento normativo, ¿no? En comercio exterior y su ámbito aduanero. El segundo punto que me gustaría comentarles es que seguramente la semana próxima los vamos a estar invitando a otro webinar, pero relacionado con los avisos automáticos de exportación, estos que fueron publicados el martes de esta semana para entrar en vigor el miércoles. Recordarán que ese día fue bastante complicado para todos los exportadores que caen en las fracciones arancelarias que se dieron a conocer en el día oficial de la Federación del martes, dado que a partir del miércoles no iban a poder exportar y tendrían en su caso que tramitar un aviso automático de exportación, lo cual puede llegar a durar, de acuerdo a la publicación, hasta 10 días, ¿no? Para que nos lo otorguen y hasta después poder llevar a cabo las exportaciones, lo cual va a provocar una afectación impresionante a este tipo de fracciones arancelarias, este tipo de industrias que nos dimos cuenta que son muchísimas en nuestro país. Cabe resaltar, como ustedes bien lo saben, que hubo una prórroga para el siguiente mes, pero precisamente como vemos que es una situación bastante complicada e importante, es queremos irlos preparando para que vayan tramitando con premura sus solicitudes, estas que tienen que ver con los avisos automáticos de exportación. También quería dar este comunicado desde hoy. Estén muy pendientes, ¿no?, de esta invitación y esperamos contar con su asistencia la siguiente semana. Muy bien, pues está conmigo el licenciado Daniel Benavides de nuestra área de consultoría. Él estará prácticamente en el 80%, 90% de esta sesión platicándonos de todos estos temas. Dani, bienvenido. Eh, vamos Muchas, a platicar, como ya lo comenté, de todos estos controles que en materia de compliance resultan necesarios, incluso yo les diría resultan básicos. Y no por básicos tienen que ser simples, básicos tienen que ver con establecer las bases, esas que tienen que ser fuertes, esas que estructuralmente tienen que ser efectivas, precisamente para que todo lo que construyamos a partir de esas bases definitivamente cumpla con su objetivo, que sean eficientes los procesos, los procedimientos, los controles, todo aquello que nos ayude a mitigar los riesgos que pudieran afectar a nuestras compañías, tanto en la parte patrimonial por la imposición de multas, sanciones pecuniarias, que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, entre otras, que puedan proteger a nuestras compañías en la parte reputacional. Recuerden que lo penal aduanero
hoy está causando de verdad, de verdad, de verdad muchísima afectación con los contenedores que de pronto se llegan a contaminar. Y esto definitivamente no solamente implica sanciones administrativas, sanciones económicas, patrimoniales, legales, sino también reputacionales. Eso es parte de los activos más importantes de cualquier empresa, su reputación, su imagen corporativa. Y desde luego, como ya lo comenté, pues evitar las consecuencias que en la parte penal pudieran llegar a afectarnos. Recordemos que en diciembre del 2024 se reforma la Constitución, artículo 19 constitucional, para dar a conocer, para adicionar al delito de contrabando y definitivamente el tema de fentanilo como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Todos estos controles, pues, tienden a establecer las bases de sus estructuras de cumplimiento, de compliance, precisamente para mitigar esos riesgos, esas amenazas que pudieran resultar en consecuencias de índole administrativo, de índole civil patrimonial, de índole penal y reputacional. En fin, pues vamos adelante, señores. Antes de cederle la voz a Dani, me gustaría comentarles que hay 3 puntos con los que tenemos que arrancar. Esos 3 puntos que devienen, que se desprenden del cumplimiento fiscal. Me gustaría empezar por aquel que tiene relación con la firma electrónica. Quiero mencionarles que hay 3 puntos, en nuestra consideración hay 3 puntos que van íntimamente ligados. Estos puntos son, por favor, anótenlo, estos puntos no se pueden separar, son hermanos, ¿no? No hay forma de separarse, uno depende del otro, ¿no? Y me refiero prácticamente al padrón de importadores con la firma electrónica y con la opinión de cumplimiento. Entonces, son 3 situaciones que emanan, sí, del ámbito aduanero por cuanto hace el padrón de importadores, pero definitivamente esto que tiene que ver con la fiel y la opinión de cumplimiento, pues emanan de un compliance fiscal básico que requiere comercio exterior. Y digo básico porque no solo tiene que ver con la fiel y la opinión de cumplimiento, sino con muchas otras cosas. Sin embargo, lo que no puedes dejar de observar son esas causales, ojo, esas causales por las que se puede afectar, suspender tu padrón de importadores, esas otras causales por las que se puede afectar, se puede restringir, así lo dice el artículo 17H bis, el uso de la firma electrónica. Ojo con esto, que nos sirve tanto para el tema de pedimentos, transmisión de documentos y desde luego para hacer trámites de comercio exterior. Y estas otras causales que tienen que ver con conservar la opinión de cumplimiento fiscal como positiva. Si alguna de estas causales, esas que tienen que ver con la suspensión en el padrón de importadores, que dicho sea de paso, hoy tenemos 48, regla 133 de las reglas de comercio exterior del SAT, tanto esas otras causales que pueden restringir el uso de la firma electrónica. Les recuerdo, esto está en el artículo 17H bis, son 11 supuestos, ojo con esto. Entonces ya tenemos 48 en comercio exterior más 11 por Código Fiscal de la Federación. Y por otro lado, la regla 2136 de la resolución miscelánea fiscal nos habla de 12 supuestos para conservar la opinión como positiva. Estamos jugando, definitivamente estamos jugando con un montón de variables, o sea, 48 ligadas al padrón, 12 ligadas a la opinión positiva, 11 ligadas a la firma electrónica. Hagan sus cuentas, todas estas no solamente las tenemos que tener completamente claras, no solamente las tenemos que trabajar hacia adentro de nuestra corporación con las demás áreas críticas de la compañía que pudieran llegar a tener injerencia en estos 3 aspectos que son básicos para seguir realizando mis operaciones de comercio exterior todos los días, sino que también se tienen que incluir en una matriz de riesgos. Por favor, enfoquémonos, hagamos análisis enfocándonos principalmente en esos riesgos que de forma penal, administrativa, patrimonial, reputacional nos pueden llegar a afectar y que definitivamente emanan del marco normativo aduanero o del comercio exterior. Esto es algo que, repito, lo debes de tener como base si eres importador, si eres exportador,
para lo cual te recomendamos, repito, identificar los riesgos inherentes a la suspensión del padrón de importadores, la restricción en el uso de la firma electrónica que conocemos todos y de la que dependemos todos, y al final del día para conservar la opinión de cumplimiento como positiva. Estos tres fundamentos legales que les ponemos en la mesa son muy necesarios para su análisis, su reflexión y desde luego para su gestión en materia de mitigación de riesgos. Así empezamos pues con esta base normativa de cumplimiento fiscal y aduanero y de esta forma le damos el uso de la voz, le damos pase a la intervención de Daniel Benavides. Adelante, querido Dani. No, Bienvenido. pues bueno, muchas gracias, Antonio, por esta introducción. Mucho gusto para todos. Muy buenos días. Vamos a empezar hoy a extendernos un poquito más en esta parte del compliance, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que el cumplimiento que necesitamos llevar a cabo dentro de la legislación del comercio exterior, pues sea de manera correcta y con la menor cantidad de procesos posibles, ¿no? Se habla o se dice muy poquito, pero van a ver ahorita que entremos en materia, pues todo lo que tenemos que abarcar más allá del aspecto fiscal y todo esto va a estar relacionado en gran medida pues con documentación, ¿no? Documentación con la que nosotros vamos a tener que defender nuestras operaciones de comercio exterior y toda esta pues va a formar parte de un expediente, ¿no? Que sumado al tema fiscal que ahorita bien nos mencionaba Antonio, pues nosotros tendremos que tomar muy en cuenta para evitar sanciones. Primero que nada, pues hay que entender qué es el compliance, ¿no? El cumplimiento normativo básicamente se enfoca en que administremos y hagamos el cabal cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas aplicables. En el caso de comercio exterior, pues también nos vamos a extender a las reglas generales, a los criterios que nos brinda la Secretaría de Economía. Entonces, básicamente, el cumplimiento normativo, pues nos va a apoyar para hacer la administración, ¿no? Lo que le conocemos hoy en día como compliance. Es importante mencionar también que para una correcta administración, pues tenemos que saber qué tenemos que administrar, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que resalta o de lo que más están ahorita revisando a las empresas de comercio exterior, va vinculado directamente al pedimento y todos esos documentos que lo acompañan, el famoso expediente de comercio exterior. Hoy en la ley aduanera tenemos artículos donde se nos expresa, por ejemplo, en la fracción quinta del artículo 59, pues tenemos la obligación de formar un expediente de comercio exterior. Entonces, básicamente nace de la ley aduanera esta obligación y nosotros tenemos que integrar diversa documentación en diversos formatos. Eso también es importante que lo tomemos en cuenta dentro de esta carpeta o expediente para poder cumplir con cada una de nuestras operaciones, tanto de importación como de exportación. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, ahorita mencionaba que es más que un tipo de documento, puede haber distintos tipos de documento, por ejemplo, lo que es el documento electrónico o el documento digital. Acá, por definición, en el artículo 2, nosotros vamos a encontrar que el documento electrónico es aquel que nos permite reproducir a través de datos en un sistema, por ejemplo, cuando generamos un CFDI, esa cadena de datos que se genera desde un portal y se contiene en un mensaje escrito, pues digamos, ese es un documento electrónico, ¿no? El que nace precisamente de una generación tecnológica. Y por otro lado, nos mencionan a los documentos digitales, que básicamente es que nosotros integremos de un medio distinto a una generación electrónica, básicamente hacer un escaneo, por ejemplo, de algún escrito, de algún documento que tengamos de manera física, y este agregarlo digamos, a una forma más electrónica, ¿no? Que podamos administrarlo dentro de nuestros equipos de cómputo. Entonces, tomando en cuenta que existe más de un tipo de documento, también la misma ley aduanera nos menciona en el artículo 6 que cuando nosotros conservemos documentación, esta documentación también la tendremos que conservar en el formato original. Entonces aquí pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de documentos debo considerar electrónicos y qué tipo de documentos debo de considerar digitales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de documento digital podría ser la hoja de cálculo o la manifestación de valor. Actualmente seguimos haciendo este formato en nuestro equipo, lo imprimimos, le ponemos la firma del representante de la empresa y bueno, ese se escanea y se le manda al expediente o al agente aduanal dependiendo el caso, ¿no? Entonces, ese sería un muy buen ejemplo de un documento digital y un documento electrónico. Bueno, ahorita damos, por ejemplo, en las exportaciones debemos de ligar los FDIs a los pedimentos. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de un documento electrónico. No sé si de este apartado existe alguna duda en el chat. Que ahorita no veo el chat, nada más puedo ver la presentación.
Perfecto. Bueno, entonces, ya que tenemos claro de que vamos a tener diversos tipos de documentos o tipos de información dentro de de nuestros expedientes, tenemos que acudir al listado de documentos que deben de integrarlo. En este caso, en el artículo 36 nos hace mención del pedimento, en el artículo 36A nos hace mención en el primer apartado, en este caso, de lo que debe de llevar el pedimento de importación. Y en la fracción B nos menciona lo que deben de llevar los pedimentos de exportación. Básicamente, la mayor cantidad de documentos se concentran en los pedimentos de importación. En estos nosotros, además del pedimento en su formato original, aquí es donde debemos de ser precisos. El documento original para el caso del pedimento sería un formato electrónico, un XML. Estos nacen de los portales de la agente aduanal. Y también tenemos documentos que se llaman archivos M, ¿no? Son cuatro archivos que se componen básicamente de datos, son de texto plano, un bloc de notas, básicamente donde se contienen los datos del pedimento, los del pago del pedimento, y podríamos asumir que esos son los documentos originales, ¿no? Conforme a lo que nos estaba mencionando el artículo 6 de la ley aduanera. Entonces, tomando esto en cuenta, más allá de guardar el pedimento que la agente aduanal nos comparte, que es el documento que cuenta con su firma electrónica, ¿no? Y con nuestro código de barras, también tenemos que considerar el conservar estos documentos electrónicos en formato XML para el caso del pedimento que se transmite y el caso del archivo M para los, digamos, documentos originales, ¿no? Del pedimento. Posteriormente, para la importación vamos a contar con un documento de transporte, que es el que utilizamos básicamente para trasladar las mercancías desde el punto de origen a nuestras instalaciones. Y dentro de este documento, pues también vamos a declarar pues el número del contenedor, en algunos casos se declaran los números de candado o algún número de guía que nos permite vincular ese documento o ese transporte al pedimento que estamos generando, ¿no? Entonces, este documento de transporte también debe de estar formando parte del expediente y también debe transmitirse como un anexo al pedimento. ¿De acuerdo? Ahorita les explico un poquito más eso de transmitir como anexo al pedimento, pero en principios tenemos que contar con un documento de transporte. Posteriormente, si ustedes estuvieran haciendo el beneficio, ¿no? Utilizando el beneficio de un tratado de libre comercio, también tendríamos que agregar nuestro tratado, nuestro documento de certificado de origen o certificación de origen como anexo al pedimento y en este caso vincularla, ¿no? A través de un identificador. Entonces, si se van dando cuenta, conforme vamos avanzando, pues vamos abarcando más aspectos que tenemos que ir verificando para que el cumplimiento de todas nuestras operaciones pues se haga de manera correcta. Vamos hasta acá, ¿no tenemos alguna duda de los documentos de origen? ¿Qué es un documento de origen? ¿Nadie tiene duda de ello? Perfecto. Ya avanzando adelante, aquí tenemos a Eduardo. Mira, acá eso que nos mencionas, realmente para la gente aduanal no existiría una consecuencia o una sanción. Es muy importante mencionar que todos los documentos que van a integrar tu expediente van a llevar como propietario el RFC de tu empresa, por así decirlo, ¿no? Entonces, la obligación de conservar este expediente es de tu empresa. De hecho, todo el expediente de comercio exterior forma parte de la contabilidad y de conformidad con el Código Fiscal en su artículo 30 nosotros debemos de conservar la contabilidad durante al menos 5 años, ¿no? En otros casos, hasta de manera vitalicia, ahorita vamos a hablar de algunos de ellos también, pero en principio, el agente aduanal no va a tener ninguna consecuencia por no llevar bien el expediente. En todo caso, ahorita hablamos también de la parte de los agentes aduanales en este juego del expediente. Ahí lo que tendría que hacer él es coordinarse contigo para poder brindarte los documentos que tú necesitas y viceversa, ¿no? Tú darle los elementos para él poder transmitir correctamente lo que se requiere de conformidad con la ley. No sé si hay alguna otra duda, además de Eduardo. No hay de qué. Perfecto. Entonces vamos a avanzar. Como parte del expediente de comercio exterior, también debemos de considerar el COBE y la factura comercial que vamos a ligar al COBE. Si alguien no sabe qué es el COBE, básicamente es un formato que se tiene que llenar con los mismitos datos que ya tiene tu factura comercial. Básicamente es una transcripción de ello y este formato está diseñado básicamente para multarte. ¿Por qué te digo esto? Porque pues si ya tienes todos los datos que se necesitan en la factura, pues en el COBE realmente pues no tendrías por qué pasar los mismos datos, ¿no? En este documento llamado COBE, pues se van a registrar más allá de los datos de las mercancías, pues los datos del cliente, del proveedor,
básicamente algunas unidades de medida que también se consideran para el pedimento y el valor de las mercancías. Todos estos datos, básicamente, a excepción del campo de observaciones, que estamos hablando de un documento que cuenta con más de 50 campos, todos estos campos son multables. Entonces, es muy importante que ustedes vinculen correctamente sus facturas comerciales con estos COBES para que precisamente podamos evitar una multa que es aproximadamente de unos 29,000 pesos, ¿sale? Entonces, por COBE, ¿sale? Ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis en tener un correcto control de todas nuestras facturas comerciales, porque sí es muy importante que no caigamos en este supuesto. Si ustedes son una empresa que hace 10 pedimentos al mes, pues tienen una contingencia cercana a los 300,000 pesos de multa, ¿no? Mensual, porque pues básicamente cada uno de estos COBES cuenta con un alto grado de error, ¿no? Si no lo vinculamos correctamente a nuestra factura. Y pues bueno, si eres una empresa que hace 300 o 400 pedimentos al mes, pues bueno, vamos a multiplicar el riesgo que podríamos tener con uno de estos documentos en caso de no administrarlo correctamente, ¿no? Entonces, básicamente la ley nos indica que debemos de conservar el COBE, que es el acuse del valor, pero también los elementos que puedan respaldar el valor que estamos declarando en dicho documento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el resguardo tanto de la factura como de este COBE, y una vez que recibamos el expediente por parte de la agente aduanal, pues sí cotejar al menos la mayor cantidad de casos que le sea posible al equipo de trabajo, de verificar que al menos el número de factura que se encuentra en un COBE, pues sea el mismo número de factura que se trató de vincular con la operación, ¿no? O que fue realmente involucrada en la operación. Y esto para evitar esta multa, ¿no? Que estamos hablando de 29,000 pesos, que tal vez sea la multa más severa, hablando de un error que puedes tener dentro de un expediente, perdón, dentro de un documento del expediente de comercio exterior. No sé si del COBE en específico hay alguna duda. Perfecto. Bueno, como mencionábamos también, en el apartado de las exportaciones, tenemos la obligación de conservar nuestro pedimento y también nuestro CFDI. Aquí es bien importante hablar del CFDI porque desde hace muchos años, desde el año 2018, realmente ya no tenemos la posibilidad de exportar con proformas. Entonces, específicamente desde el 22 de diciembre del 2018, se hace la última reforma a la ley aduanera, pues nos menciona en este artículo 36A que todos los datos relacionados a las exportaciones pues deben de estar vinculados a un CFDI, ¿no? Ya dependerá el CFDI, ¿no? Si es de tipo ingreso o de traslado, o el tipo de CFDI que tú vayas a emplear para hacer la exportación de una mercancía. Lo que sí o sí debes de tener es un CFDI, ¿no? Ya luego en casos más concretos, ¿no? Dependiendo el tipo de operación, si tenemos enajenación de mercancías y aparte hacemos pedimentos de exportación con clave A1, pues esos FDIs, además de contar con todos los requisitos que establece el Código Fiscal, pues también tendrá que contar con un complemento de comercio exterior, ¿no? Este complemento de comercio exterior que nos establece la regla 3138, pues básicamente es agregar un nodo a nuestros FDI y también deberá declarar datos de las fracciones arancelarias, de la cantidad que se esté empleando en nuestros pedimentos de las mercancías, las unidades de medida, también nos va a tomar en cuenta el valor, obviamente, ¿no? Como buen comprobante fiscal. Entonces, todos estos aspectos que vamos ampliando dependiendo del tipo de operación que nosotros estemos empleando actualmente, pues nos va a conllevar cada vez a más obligaciones, ¿no? ¿Alguien de aquí, por ejemplo, sí trabaja bien sus FDIs con complemento de comercio exterior? Por ejemplo, ¿alguien los conoce? ¿Han tenido la oportunidad de verlos? No me espanten porque no veo que nadie me comente, ¿eh? Pues muy bien, entonces habría que echar un ojo, ¿no? Si es que tenemos duda en este apartado, se pueden acercar con nosotros en cualquier momento para poder echarle una revisión, tal vez nada más para verificar que todo va en orden, ¿no? Pero en este sentido, pues el artículo 36A pues ya nos hace ciertas distinciones, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener la importación? ¿Qué es lo que tiene que tener la exportación? Y básicamente, pues cuántos elementos debemos de cuidar para cada tipo de operación. Oye, Daniel, ¿todos los documentos que se necesitan solamente existen en este artículo? Realmente no. También tenemos los artículos 59, que es donde se nos hace mención que se debe de proporcionar una hoja de cálculo y una manifestación de valor a la autoridad o a los agentes aduanales cuando se vaya a hacer una operación de importaciones, ¿no? Por acá Lupita Padilla nos dice que hacen exportaciones definitivas con complemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso Lupita, pues ahorita le hizo todo el sentido, ¿no? Lo que estamos platicando, porque precisamente en su día a día, pues ella debe de cubrir todos esos aspectos, ¿no? Que deben de manejar un complemento de comercio exterior, por ejemplo, dentro del CFDI, ¿vale? Hablando de la hoja de cálculo y manifestación de valor,
¿Por qué estos documentos no forman parte del artículo 36 o 36A? Básicamente porque fueron obligaciones que se fueron desarrollando a través del tiempo con el paso de las reformas en las reglas generales de comercio exterior y en la ley aduanera. Por eso es que, digamos, no se ha movido hacia esa parte, pero también forma parte del expediente y es algo que tenemos que tener siempre también amarrado y firmado. ¿Por qué les hago mención de esto? Muchas veces llega una revisión por parte de la autoridad, digamos, una revisión de gabinete, ¿no? Y esas revisiones normalmente van centradas a que tú demuestres el valor de las mercancías y el pago de los impuestos. Entonces, básicamente aquí lo que nosotros debemos de considerar es qué documentos entregué para comprobar el valor. Entonces, dentro de estos requerimientos, la autoridad nos va a decir, a ver, muéstrame tus hojas de cálculo, tus manifestaciones de valor, tus facturas comerciales y todos los elementos que comprueben el valor de las mercancías que tú declaraste en el pedimento, así como de aquellos documentos que demuestren el pago de algún incrementable, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces nos hemos topado con los casos de que les piden 300 expedientes, ¿no? Y dentro de esos 300 expedientes debíamos de haber tenido al menos 200 hojas de cálculo y 200 manifestaciones de valor. Y conforme vamos avanzando, vemos que ninguna está firmada, por ejemplo, ¿no? Desde que no está firmado este tipo de documentos, ya nos los pueden anular. También hay que hacer la revisión de que todos los datos contenidos en estos documentos, que básicamente son los que vienen en la factura comercial, sean correctos, que las facturas vengan bien declaradas, las fechas estén ubicadas en los campos correctos, que se esté llenando conforme al instructivo de cada uno de estos formatos, ¿no? Primero que nada, ¿no? Y también confirmar que los formatos que estamos utilizando dentro de los últimos 5 años, que es el periodo que debemos de conservar la contabilidad, pues estén hechos en el formato correcto también, ¿no? Ya que actualmente, si ingresamos en el apartado de las reglas generales de comercio exterior, pues vamos a ver que no existe un formato, ¿no? Como anteriormente existía, pero en la práctica seguimos utilizando diversos formatos que también no nos permiten entender si estamos usando el correcto o no o simplemente usamos el que me heredaron, o básicamente el que se usó toda la vida, ¿no? Y eso también tendríamos que checarlo, porque en caso de que no estemos usando el formato correcto, que el último que tenemos es del mes de diciembre del 2017, pues si le quieren echar un ojo al DOF, en donde viene la última publicación de estos formatos, pues bueno, ahí vamos a poder ver si estamos trabajando correctamente estos o no, si estos ya están escaneados o no y también si estos están firmados o no por un representante legal de la empresa que en el periodo que se haya hecho la operación, pues haya contado con un poder al menos administrativo de poder firmar un documento. ¿Dudas al respecto de la hoja de cálculo y manifestación de valor? Creería que aquí se habría más dudas porque esto sí cuenta con un instructivo un poco más complejo. ¿O alguien que no las firme? Perfecto, ¿no? Pues bueno, aquí todos andamos en perfecto cumplimiento, entonces básicamente estamos echando un repaso. Eso está muy bien. Aquí lo más importante es difícil que los clientes las firmen. Fíjate, Lupita, que ahí está el detalle, ¿no? Si tú eres importador, que es donde tienes la obligación, realmente sería tu representante el que tendría que hacer la firma de estos documentos, no tu cliente. Pero sí, entiendo que a veces es mucho tema administrativo, mucho documento que se nos puede ir juntando, ¿no? Pero vean, todo lo que tenemos que hacer simplemente por existir como empresa importadora o exportadora, porque ninguno de estos aspectos que ahorita estamos tocando realmente están abarcando otro tipo de empresas, ¿no? Empresas con alguna certificación, con algún programa de fomento. Y muy aparte de lo que estamos revisando dentro de la ley aduanera, también tendríamos que considerar lo que dice el reglamento de la ley aduanera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si ahorita entramos a las reglas generales de comercio exterior año 2025, nos dirigimos al anexo correspondiente donde se encuentran los formatos y ahí hacemos la búsqueda de la hoja de cálculo y manifestación de valor, no vamos a encontrar un formato como el que estamos usando todos los días. Realmente lo que se prevé desde hace algunos años, si no mal recuerdo, desde el año 2019, es que vamos a tener una manifestación de valor electrónica, ¿no? Y que ya toda la captura de la información pues la vamos a hacer dentro de los portales institucionales de la autoridad. Esto quiere decir que es como si llenáramos otro formato nuevo que va a fusionar la hoja de cálculo y la manifestación de valor y que ahora vamos a tener que hacerlo a nivel electrónico. ¿Cuándo entra en vigor? Pues todavía no se sabe y este va a entrar en vigor 180 días naturales a partir de que se publique un formato en una resolución de reglas generales de comercio exterior. Entonces, actualmente vamos a seguir trabajando con nuestros formatos físicos, pero sí hay que irnos preparando para que en el futuro vayamos a hacer toda esta captura a nivel electrónico, ¿no? Dentro de la USEM.
¿Y qué va a conllevar esto, ¿no? Una vez que tengamos este nuevo esquema, ¿no? Electrónico, si algún día resulta, esperemos que se tarden un buen rato con esto, pero en el caso de que cualquier día de estos alguien se acuerde dentro de la autoridad de que esto está pendiente, eh, es correcto, Lupita. Sí, es un arma de dos filos, porque ahorita te voy a comentar por qué. Porque este documento también va a ser multable, ¿no? Una vez que esté ahí y también va a conllevar nuevas obligaciones. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos este formato en vigor, se va a activar uno de los artículos que actualmente está como pausado dentro del reglamento de la ley aduanera, el cual es el artículo 81. Si nunca han oído hablar de este artículo, pues es que básicamente esta manifestación de valor ahora va a tener también un anexo, un expediente propio como el pedimento. Y aquí vamos a tener que integrar otros factores, ¿no? El documento donde pagué los incrementables, en donde pagué los seguros, en donde estuve haciendo el pago de las mercancías, la transferencia que le hice a mi proveedor. Oye, pues yo tengo crédito y no lo pagué al momento que recibí las mercancías porque yo pago en 90 días. Entonces le voy a tener que echar una justificación en mi manifestación de valor. Y mi manifestación de valor también va a tener que venir acompañado de un contrato o un acuerdo que yo tenga con mi proveedor que diga que efectivamente le pago 90 días, entonces en 90 días que paguen voy a tener que generar una adenda de mi manifestación de valor para decirle a la autoridad, ya pagué. Entonces, pues vean todo el rollo en el que nos podríamos meter todavía en el futuro, ¿no? Simplemente por importar y exportar en un tema que la autoridad pues aún no define, afortunadamente, porque seguramente ellos también han de decir, pues cómo vamos a revisar esto, si realmente ya con lo que actualmente pido, pues ya es bastante robusto. Lo cierto es que pese a que no tenemos esta manifestación de valor electrónica y a que no tenemos la obligación de presentar estos anexos como parte de la manifestación de valor, sí estamos detectando que en muchas revisiones de gabinete, por ejemplo, como lo que decíamos hace un momento, pues te están pidiendo de todas maneras todos esos documentos del artículo 81, ¿no? Básicamente para que compruebes valor de mercancía, para que compruebes, entre otras cuestiones, pues por dónde fue quedando todo ese dinero que en el pedimento dijiste que te gastaste, ¿no? ¿Dudas? Perfecto. Pues bueno, no omito el recordatorio. Acuérdense, todos los documentos que acabamos de mencionar, estos poquitos documentos, los tenemos que guardar en el formato original que se hayan generado, ¿vale? Oye, que unos son físicos y los tengo que agregar en electrónico, bueno, pues ahí no está peleado que le hagamos un escaneo y lo agreguemos al expediente digital, ¿vale? Empresas IMEX, ¿no? Pues ya hablamos de las empresas que, digamos, simplemente por tener el padrón de importadores ya tienen una obligación al momento de hacer operaciones de comercio exterior. Ahora, ¿qué pasa si tengo IMEX, ¿no? En este caso, si cuento con programa IMEX, pues además de todos los documentos que debo de tener en mi expediente, pues también debo de cubrir el cumplimiento, en primer lugar, de que mis obligaciones fiscales siempre estén al corriente. ¿Vale? Obligaciones fiscales y que también cumplamos con todo lo establecido en el artículo 24 del decreto, que básicamente pues son las obligaciones del programa IMEX, como cuál, como el contar con un sistema de control de inventarios, manera automatizada, que nos permita hacer el consumo de las mercancías desde el principio del PEPS, primeras entradas, primeras salidas, que genere reportes, que sea capaz de distinguir el tipo de material que estoy integrando dentro de mis productos terminados, cómo se va distribuyendo el saldo dentro de mi base de datos, cómo puedo llegar a un resultado de saldo físico, entre otras cuestiones, ¿no? Básicamente es tener un anexo 24 y también hacer el cumplimiento, por ejemplo, de únicamente destinar las mercancías que fueron importadas dentro del programa para los fines del mismo programa autorizado, ¿no? En su mayoría, los programas CIMEX pues están diseñados para que las empresas hagan procesos productivos, generen producto terminado y básicamente exporten, ¿no? Esa es una de las obligaciones entre otras que nos menciona este artículo 24, y también pues tenemos las causales de suspensión si no cumplimos con estas obligaciones del programa IMEX, por si aquí tenemos empresas IMEX, que me imagino que va a haber algunas. Aquí, pues, por ejemplo, una de las obligaciones incumplidas, pues derivaría en una cancelación o suspensión del programa. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de junio, ¿qué debimos haber hecho hasta el mes de mayo las empresas IMEX como parte de nuestro cumplimiento permanente? A ver si alguien de aquí que es empresa IMEX se acuerda de lo que tuvo que hacer en el mes de mayo, qué información presentamos para evitar la cancelación o suspensión del programa. Alguien que nos pueda comentar.
Bueno, pues creo que aquí alguien ya se nos quedó dormidos. En este caso, pues hasta el mes de mayo, por ejemplo, exactamente, Kevin, teníamos la obligación de presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior, ¿no? Esa es una de las que debemos de presentar cada año y en este es donde nosotros demostramos si sí exportamos el 10% de nuestra producción anual de exportación a través del programa IMEX o al menos $500,000 americanos, ¿no? Es una de las obligaciones que tenemos dentro del programa. Y efectivamente, ¿qué pasa si yo no hubiera presentado mi reporte anual? Pues en principios, ahorita durante el mes de mayo, tendría que salir alguna publicación que dijera, oye, pues todas estas empresas no presentaron el reporte anual. Luego, posteriormente, vamos a seguir teniendo este tipo de publicaciones hasta el mes de septiembre. A partir del 1 de septiembre, todas aquellas empresas que no hayan presentado su reporte anual, pues automáticamente van a perder su registro, ¿no? En el programa IMEX. Mira, por ejemplo, aquí nos mencionan varios, ¿no? Elizabeth, adelante. A mí me menciona aquí que alzaste la mano. Los demás participantes, muchas gracias. Los que mencionaron la suspensión o cancelación del IMEX. Por ahí, quien alzó la mano, si gustas escribirnos tu duda en el chat, con mucho gusto ahorita te leemos. Entonces, vean, ¿no? Algo tan básico, ¿no? Como presentar un reporte, a veces se nos puede pasar y pues pasa y pasa el tiempo y si no leemos el diario oficial y no estamos al pendiente, pues podríamos caer en un incumplimiento y perder nuestro programa a veces hasta sin querer, ¿no? Eh, Se dan cuenta, el primer punto nos habla de las obligaciones previstas en el decreto. Ahí, pues, artículo 24, por si alguien se quiere asomar para ver si es IMEX y dice, bueno, voy a ver si por ahí se me está pasando algún punto y no contemos con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior, también es una causal de cancelación del programa IMEX. Entonces, pues eso se combina muy bien con lo que acabamos de ver, ¿no? Básicamente, pues yo debo de tener un expediente, ese expediente debe tener ciertas características y cuando me requieran, en un caso, por ejemplo, del programa IMEX, pues yo debo de tener todo en orden, ¿no? Para poder comprobar, pues primero que nada, que las mercancías sí me las traje, que sí son mías. Y en segunda instancia, acreditar la legal estancia o tenencia de alguna mercancía que me puedan cuestionar, ¿no? Alguna máquina, ¿no? Que es ahorita algo que está muy de moda, que nos empiezan a requerir maquinaria y maquinaria y nos llenan un listado de 100 maquinarias y te dicen, dámelas en 2 horas, ¿no? Entonces, la importancia de tener los controles adecuados, de poder presentar algo en el tiempo que nos es requerido, ¿no? ¿Dudas para las empresas con IMEX? Por ahí Abigail, luego ya me aparecen varios mensajes, pero no los logro ver, no sé ahí si alguien me puede apoyar. A ver, vamos a... Ok, me parece no tenemos dudas. Perfecto. Entonces continuamos. Ya entrando en materia de que si aparte de que puedo hacer importaciones y exportaciones, tengo un programa IMEX y bueno, aparte, esto me hizo o me obligó con el paso del tiempo por mis clientes o por decisión de la empresa, me hicieron entrar al esquema de empresas certificadas en materia de BIEPS, pues también tenemos obligaciones que nos van a establecer cumplimiento permanente, ¿no? Esto es muy importante porque quiere decir que en cualquier momento la autoridad puede acudir a nuestras instalaciones registradas y vinculadas al programa IMEX o a la certificación en materia de IVAIEPS y hacer un proceso de verificación, ¿vale? Cuando nosotros ingresamos nuestra solicitud en el programa de empresas certificadas de IVAIEPS, perdón, en el esquema de empresas certificadas de IVAIEPS, nosotros cumplimos con una serie de requisitos establecidos en la regla 711. En esta regla, pues nosotros vamos a encontrar básicamente todo lo que tenemos que recopilar y entregar a la autoridad para poder contar con esta certificación. Básicamente, cuando nosotros hacemos nuestro registro, hacemos la entrega de opinión positiva, de las instalaciones de la empresa, damos una descripción de nuestro proceso productivo, hacemos la entrega de quiénes son nuestros socios, nuestros accionistas, representantes legales, con actos de dominio, entre otras cuestiones vastas, ¿no? Si ustedes en algún momento tienen oportunidad de leer la regla 711, pues van a ver que tenemos una serie de cumplimientos pues bastante robusta, ¿no? Casi 30 o 40 puntos que debemos de abarcar,
entre todo lo que conlleva nuestra certificación en materia de IEPS y todo esto se encuentra vinculado a un cumplimiento 24/7, ¿no? ¿Por qué tanto cumplimiento? Pues básicamente la autoridad quiere que tú te autoaudites y le entregues esa auditoría y aparte audites aparte de tus clientes o proveedores, ¿no? Por ejemplo, las empresas certificadas en IVA y IEPS deben de tener opinión positiva todo el momento y también sus proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo podrías controlar eso, ¿no? ¿A qué proveedores se refiere? Tampoco lo dice, ¿no? Simplemente dice, pues, quienes sean tus proveedores deberán de contar con opinión positiva, ¿no? Con el paso del tiempo y dependiendo los auditores, pues hemos logrado que se relacione únicamente al proceso productivo que nosotros estamos vinculando, ¿no? A la certificación, lo cual sería lo más lógico. Pero, pues bueno, recuerden que siempre estaremos a cierto criterio de la autoridad y ellos también podrían presumir, pues, que el de la gasolinera que se encarga de tu flotilla, pues un día cayó en opinión negativa pues también te pueden hacer ahí un cuestionamiento, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que tenemos que cuidar, pues también ya abarcan ahora que tengamos que pedir información externa, ¿no? En el caso de la certificación en materia de IEPS. En casos de avisos, ¿no? La certificación en materia de IEPS también nos pide su regla 721, que tenemos que presentar avisos cada determinado tiempo y cada determinada acción. ¿Esto qué se refiere? Por ejemplo, si yo cambio durante el próximo mes a mi representante legal con actos de dominio, porque es muy importante, no debe ser todos, solamente que cuente con actos de dominio, tendremos únicamente el mes siguiente para presentar el aviso ante la USEM relacionado a nuestra certificación para decir que hubo un cambio. ¿Qué pasa si no presentamos este cambio y me llega una visita de verificación? Podrían iniciar un inicio de procedimiento de cancelación de la certificación únicamente por un documento así, ¿no? Obviamente, aquí también nos hacemos acreedores de obligaciones nuevas, como en el caso de los créditos fiscales, pues básicamente es que nosotros podemos hacer, es el único beneficio, ¿no? Que le queda a esta certificación, podemos hacer la importación de materias primas o de activos fijos sin hacer el pago del IVA, ¿no? O del IEPS, dependiendo la industria. Entonces, ¿qué controles tenemos que hacer para todo ese dinero que estamos no pagando, ¿no? Al momento de la entrada? ¿Cómo controlo el IVA, ¿no? Todos esos datos se deben de contener o derivan del control de inventarios. Este cuadra con la información que actualmente tenemos en nuestro sistema de anexo 30 que va vinculado al tema de la certificación. Todos esos puntos que debemos de administrar, debemos de desglosarlos muy bien, ¿no? Y de entender por qué entre más beneficios tenemos ante una autoridad, como en este caso es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, ¿por qué tenemos que tener más controles, ¿no? Entonces, por ejemplo, por no presentar un aviso tan simple, podemos perder la certificación, por no tener el control del crédito fiscal en orden y en concordancia con el control de inventarios, podemos perder nuestra certificación y también por no tener las mercancías dentro de los domicilios registrados, ¿no? Si no tenemos las mercancías que decimos que necesitamos para el proceso productivo dentro de las instalaciones que dijimos que íbamos a utilizar, también es una causal directa de cancelación, por ejemplo, ¿no? Hay un escenario menor que la cancelación, que son los requerimientos, ¿vale? Los requerimientos de la certificación de IVAIEPS. Estos básicamente se centran dentro de la regla 722 y dentro de estos requerimientos, pues también vamos a encontrar uno de los objetivos primordiales, ¿no? De todos los programas o de todas las certificaciones, que es básicamente no estar al corriente de obligaciones fiscales. La opinión positiva que nos mencionaba Antonio al principio, ¿no? Entonces, vean cómo todo deriva, ¿no? Básicamente desde el cumplimiento fiscal. Si no estamos en opinión positiva, en cualquier momento podríamos recibir un requerimiento de información, el cual, si no es atendido, puede derivar en un proceso de cancelación, ¿no? Las obligaciones establecidas en la regla 721, ¿no? Lo que mencionábamos, avisos en las estructuras de la empresa, cambio de socios, accionistas, altas de nuevas instalaciones donde querramos ejecutar el proceso, ya sea de almacenaje o de producción, ¿vale? Todos estos puntos importantes que podemos consultar en esta regla, tenemos que presentarlos en los plazos establecidos. No acreditar el control de inventarios también es una causal de requerimiento. Entonces, todo esto tendremos que tomarlo muy en cuenta. No acreditarlo es, pues, que no esté capturado al menos al último descargo que debería de tener, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de junio, vamos a recibir la información del mes de mayo, ¿no? Entonces tendríamos que tener al menos el consumo de nuestros materiales hasta el mes de mayo
en caso de recibir una visita en el mes de junio, por ejemplo. ¿Vale? Y también, pues los temas que ahorita comentábamos de las cancelaciones, no desvirtuar un requerimiento, básicamente, ¿no? Nos dice aquí, primero te voy a requerir y si no me contestas ese requerimiento o no es suficiente tu contestación en base a nuestro criterio como autoridad, pues te voy a cancelar, ¿no? También cuando dejemos de presentar los avisos de la 721, que básicamente van ligados a un requerimiento, y también no acreditar durante una visita de verificación. Me comentan aquí que aquí pueden ver una diapositiva que dice requerimiento. Por favor, alguien que me pueda confirmar ahí en el chat, porque me comentan que creo que ya no se mueve mi diapositiva. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Perfecto, te agradezco. Perdón, como mencionábamos, si se dan cuenta, las causales de requerimiento, las más comunes también son las más comunes que caen en una cancelación, básicamente no presentar bien los avisos o no cumplir bien con la regla 721 y también tener visitas de verificación. Oye, Daniel, ¿qué me podrían pedir en una visita de verificación o de supervisión de la certificación de IVAYEPS? Básicamente todos los puntos que entregaste en tu carpeta inicial, ¿no? Eso que le diste a través de la BUSEM a la autoridad. Si tienes forma, o si todavía lo tienes respaldado, o tienes forma de extraerlo de la misma BUSEM, sería lo mejor para que puedas tener lo que ellos tienen actualmente o con lo que ese conocimiento que tienen al llegar a tu planta, ¿vale? Y ya dentro de lo que sería, ¿no? Esta visita, pues te van a hacer un recorrido durante todo el tiempo que dure tu proceso productivo, van a ver tus equipos, te van a requerir información de ciertas mercancías que vean dentro de esa visita y entre otras cuestiones harán requerimiento de información. Ellos previo a una visita si avisan que van, o sea, una visita de verificación, si te avisan, oye, en 2 días voy a ir a visitarte, se van a identificar. Entonces, pues tú tendrás un plan de trabajo que ellos mismos te comparten, te van a decir, mira, durante mi visita yo vengo a hacer la supervisión de todos estos puntos, te van a dar un listado y dentro de ese listado tú tendrás que acomodar de manera electrónica todos los puntos que pida, más aparte una carpeta adicional de todo lo que se pida durante la visita, ¿no? Que eso pues no se puede saber hasta que se recibe al representante de la autoridad. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que conservar diversos tipos de expediente dependiendo el tipo de operaciones que estemos trabajando actualmente. Ahorita nos concentramos, como bien decía Antonio al inicio, en los puntos, digamos, como más recurrentes, los que estamos detectando en la última temporada, ¿no? Con nuestros clientes. Y esto, pues, darnos un panorama de lo que tal vez ustedes podrían estar viviendo o en su caso recomendamos, ¿no? Que puedan verificar para que precisamente siempre se encuentren en cumplimiento y que este punto 3, ¿no? Por ejemplo, de recibir una visita de supervisión, pues no sea un motivo de estrés, ¿no? Para los colaboradores de la empresa, sino simplemente un día más que cumplir y en este sentido, pues no tener ningún tipo de sanciones, ¿no? No sé si existan dudas acerca del esquema de certificación de empresas. Sabemos que es mucha información. Si en el caso de que ustedes quisieran saber más al respecto, como bien dijo Antonio, podemos ser un poquito más amplio, ¿no? La parte de la obligación de, sobre todo de la certificación y del IMEX. Y aparte, pues se pueden acercar directamente con nosotros y con muchísimo gusto les podemos dar orientación y acompañamiento, ¿no? Para ver si quieren revisar alguno de estos puntos que platicamos el día de hoy. Así que dejamos abierto aquí para preguntas o no sé si alguien, Antonio, quiera sumar algo de lo que acabamos de comentar, pero si no, con mucho gusto aquí vamos leyendo sus preguntas. Aquí tenemos a Zaira, dice, ¿qué pasa con la obligación que se derogó de la regla 721 fracción primera, el 29 de mayo? ¿Qué pasó con la obligación? Fracción primera. A ver, dame un segundito. ¿Dónde estamos aquí? Mira, primero que nada, las modificaciones que se hacen en las reglas generales de comercio exterior son simplemente como para reforzar el cumplimiento. Haciendo referencia aquí, me da un segundito para que, pues les voy a abrir el doc, ¿no? Para que podamos, para que todos puedan ver precisamente de lo que nos pregunta aquí Zaira, lo tengan aquí de la fuente directa. ¿Por qué se hacen estos cambios? ¿Vale? Lo que vamos aquí sumando las tres preguntas.
Y también tenemos aquí a Nancy, también ahorita te damos respuesta, Nancy. Y a Fer, por favor. Entonces vamos a ir en este orden, vamos a ir con Zaira, con Nancy y con Fer. ¿Les parece bien? Ya conforme van llegando las demás participaciones, los vamos poniendo en el mismo orden. Después, con una disculpa, se me está un poquito lento el equipo para compartirles la publicación del día oficial contra lo que teníamos. En un segundito, por favor. Si quieren, mientras le doy ahí una pequeña respuesta rápida aquí a Nancy, porque su tema está un poquito menos robusto, ¿no? En el caso de que tú eres empresa exportadora y no te dan documentos de transporte, Nancy, no te preocupes, las empresas de Expo, en los expedientes de Expo, no tenemos la obligación de tener el documento de transporte. Pero si quieres que te lo dé, de todas maneras, tu forwarder, básicamente es yo ahí te diría que hagas un pequeño escrito muy, muy breve de decir, oye, pues como parte de mi expediente de operaciones de comercio exterior, yo tengo básicamente el derecho de tener mi papel en todo momento, entonces por favor compártemelo, ¿no? Como parte de tu servicio tendría que estar considerado, ¿no? Nos menciona aquí, perdón, regresando con Zaira, discúlpeme Zaira, no que se me olvida tu duda. Dice, ¿qué pasa con la obligación? Mira, la obligación básicamente decía cumplir permanentemente con los requisitos señalados en el esquema que fue autorizado, ¿no? Y ahorita nos dice derogado. No significa que no estés obligada a seguir cumpliendo con los requisitos, ¿no? Se movieron algunas partes de de los anexos a finales del año pasado y ahí se reacomodaron parte de las obligaciones de los esquemas y uno de ellos fue cambiar el instructivo del trámite de la certificación en materia de BIEPS. Entonces digamos que parte del cumplimiento como que ya se pasó a esa parte, pero en ningún momento como que nos exime, ¿no? De seguir cumpliendo con las obligaciones del esquema que fue autorizado. ¿De acuerdo? No sé si por ahí va tu duda, Sai, para saber si te atendí correctamente lo que quería saber. Discúlpeme, de veras de plan nunca me dejó proyectar la pantalla del DOF. No sé si ustedes la ven, pero a mí no me marca que esté transfiriendo mi pantalla. Bueno, en lo que Sai nos contesta, nos confirma si sí era básicamente el objetivo de la pregunta. Nos pasamos con Fer. Dice, ¿recomiendas digitalizar el packing list, certificados, etcétera, en pedimentos de exportación? Ya que en el 36, mira, si tú lo quieres agregar, pues no hay problema, ¿vale? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la información que se transmite a la USEM es posible recuperarla, ¿no? Por ciertos medios electrónicos. Entonces, si tú la agregas, pues no está peleado, pero no estás obligado, ¿eh? O sea, eso sí es bien importante para que no tengas ahí como la zozobra de chino los tengo. No te preocupes, en las expos en específico no hay problema por ese tipo de documento. Sai nos confirma que sí era el objetivo de la pregunta, entonces seguimos avanzando. No sé si haya más dudas. Tenemos 184 participantes, no sé si de verdad ya no haya más dudas. Aquí con mucho gusto los leemos. Y bueno, así puntos así como tips, ¿no? Que les puedo pasar para el tema del pedimento en específico, ¿no? Porque ahorita hablamos de muchos papeles, hablamos poquito del pedimento, ¿no? Por ahí mencioné vagamente que cuando hacíamos la importación a través de un beneficio arancelario, pues debíamos declarar un identificador, ¿no? El identificador TL. Entonces, ese identificador TL que nosotros tenemos también puede aplicarse otro tipo de identificadores dependiendo nuestra operación. Entonces, habría que revisar en el pedimento que estamos declarando qué tipo de operaciones estamos haciendo y ver que los identificadores que estamos usando, apéndice 8 del anexo 22, ahí es donde vamos a encontrar los identificadores a nivel global y a nivel partida, los que estamos declarando sean correctos y también las claves de los documentos que estamos declarando en nuestros anexos. Por ejemplo, hay un apartado del pedimento que se encuentra en las observaciones generales. Seguramente ustedes lo habrán visto también en los identificadores a nivel global, que tenemos una clave que se llama ED, se hace referencia a los e-documents, ¿vale? Entonces, hay diversas claves que se le otorgan a estos e-documents a través del catálogo de la USEM para que nosotros podamos identificar un documento. Por ejemplo, si vemos que tenemos un ED y a continuación tenemos una nomenclatura de números 0438, ¿no? Ese sería un documento de transporte, ¿no? Entonces, cada tipo de documento también tiene una nomenclatura. Entonces, también ahí les recomendamos echar un ojo a los catálogos de USEM para hacer su revisión de documentos transmitidos. Acá nos comenta Lili, dice, ¿cómo?
Dice, a ver, Ok, a ver si te entendí bien tu pregunta porque creo que se mandó el mensaje al revés. Me preguntas, ¿cuento con CFDIs o tengo que hacer CFDIs de traslados, pero no me suena lógico ponerlo a valor de 0 pesos? Entonces me preguntas si se puede poner a valor de $1. ¿Te entendí bien? Aquí lo que nos confirma Lili. Básicamente, les digo, hay una nomenclatura también para los documentos, entonces es importante, recuerden, catálogo de BUSEM, catálogo de claves BUSEM, si alguien lo quiere buscar, ahí vamos a tener estas nomenclaturas para poder identificar nuestros e-documents en el pedimento. Entonces, en lo que Lili nos confirma por ahí, si le entendí bien su pregunta, vamos aquí con Ana Juárez, que nos comenta, dice, oye, cometimos por ahí un error en el complemento del identificador, este error es multable. Mira, el complemento de comercio exterior al final es parte del CFDI y el CFDI también es auditable, entonces pues, en estricta teoría sí debería de ser multable, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues básicamente se puede hacer una corrección del CFDI si es que fuese el mismo año, ¿no? Ahí te recomendaría más consultar con tu parte fiscal por el tema fiscal, pero ya en el estricto sentido de corrección de datos, pues sí deberías de poder hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando sea del mismo ejercicio. Si es un ejercicio anterior, pues bueno, ahí tenemos dos opciones, ¿no? Arriesgarnos a modificarlo, lo cual tal vez nadie te va a querer decir que sí en la parte contable, pero básicamente es conservarlo en la contabilidad y ahí pues esperar que no te lo detecten en los 5 años que te pueden revisar, ¿no? Yo sé que te suena un poco rara esa respuesta, pero a veces es lo mejor. Acá me dices, si cometemos, depende, digo, si es reciente, no le veo mayor inconveniente de arreglarlo, ¿no? Bueno, Lili, si te entendí bien entonces, porque no me has confirmado, pero si te entendí, la pregunta básicamente de Lili nos dice, yo tengo que hacer pedimentos CFDI de traslado. A ver, no, ya me mandó la corrección, a ver, permíteme. Ajá, el CFDI solo tiene valor cero, pero en el pedimento se puede declarar para el valor del campo el valor dólares. Ok, mira, siempre ha sido un tema de confusión el CFDI de traslado con el valor cero. No te preocupes, mira, en este sentido, el valor del subtotal, digamos, el subtotal sí tiene todo un valor, pero el total es cero. Ahí lo que tenemos que ver es que cada valor sí viene declarado en las partidas del CFDI. Por ejemplo, si tú tienes 5 partidas, ¿no? O una partida o 2 partidas, va a decir la descripción de las mercancías, la cantidad y el valor. Y ese valor sí se ve a nivel, digamos, partida, ¿no? Pero después ya lo tienes en cero. No te preocupes, se debe de quedar en cero, de hecho, por instructivo de llenado del CFDI y de traslado, perdóname. Y con esto tú vas a poder comprobar el valor, pero el que se declare en las partidas. Entonces no te preocupes por el tema del valor cero. Lo importante es que esté bien declarado en las partidas y que esas coincidan con el valor que declares en tu pedimento. Perfectísimo. Que miren que veo muchas dudas de ese FDI, y ese sí es un tema importante, porque recuerden que lo que mencionábamos, ¿no? Realmente desde el 22 de diciembre del 2018, pues todo se tendría que ir con un CFDI, con nuestros pedimentos. Entonces, si tienen dudas, así como muy específicas del CFDI, con muchísimo gusto, me imagino Antonio también está de acuerdo, se pueden acercar con nosotros. Ahorita les voy a mostrar el dato del contacto para que podamos platicar acerca un poquito de los CFDIs, porque sí es un tema que ya es un poquito más robusto, más específico, ¿no? Pues todas las empresas tienen dolores distintos. Entonces, ahí podríamos platicarlo a lo mejor de una manera un poquito más personal, no sé ahí Antonio qué opine. Y ahorita, pues no sé si alguien tenga alguna duda adicional, si no, estaríamos concluyendo. Mi querido Dani, muchas gracias por esta plática tan interesante, por esta charla tan importante que nos acabas de compartir. Gracias por todos esos tips. Recordándole a todo el auditorio que precisamente es una sesión para que ustedes expresen sus dudas, sus preguntas y todo aquello que a ustedes les resulte útil de nuestra parte. Para eso estamos llevando a cabo todos estos webinars. Por lo que me estás comentando, querido Daniel, podemos avanzar con algunos temas muy particulares de CFDI en el siguiente webinar, más todo aquello que nos dimos cuenta por el tipo por la naturaleza de las preguntas que nos formularon, que sería bueno seguir analizando, seguir profundizando en estos temas. Si les parece bien, regresamos con una segunda propuesta de webinar, Dani, si nos parece bien a todos, y tocamos estos últimos puntos que tenían que ver con CFDI. ¿Eso es correcto?
Correctísimo, yo creo que valdría mucho la pena que podamos platicar otro poquito al respecto Bien, y todo esto nos permita, ¿no? Por aquí, perdón que te interrumpa, Ana Juárez nos pone aquí un poquito bueno, un poquito más de complemento dice, complemento identificador a nivel secuencia en el llenado del pedimento, identificador está. Ok, perfecto. Perdón, te había entendido en tu complemento de comercio exterior, Ana. Efectivamente, si nosotros vemos alguno de los campos del anexo 19, o de los que están listados en el anexo 19, los 29 campos, alguno de ellos sabemos que tiene algún error en uno de nuestros pedimentos, este sí podría ser tema de datos inexactos y tiene por ahí una multa de 2.330 pesos por pedimento. Entonces, pues, ¿qué sería lo recomendable, no? En estos casos, pues habría que ver cuáles son los honorarios que tú pagas por hacer tu rectificación del pedimento y si eso te sale más barato, a lo mejor que la multa, ahí tendrías que hacer tu análisis interno, ¿no? Con tu equipo de trabajo, con tus agentes aduanales, ¿no? Pero sí, ahí lo recomendable, pues es que puedas valorar esa situación, ¿no? Si me detectan este pedimento en específico, pues son 2.000 pesos, ¿no? Pero pues normalmente nunca nos revisan solo un pedimento, ¿no? Entonces ahí tal vez valdría la pena corregirlo si es que no es muy antiguito. Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Dani, pues otra vez, muchísimas gracias. Aquí les dejamos los datos de contacto. Quedamos a sus órdenes y les recordamos que la siguiente semana vamos a estar platicando de los avisos automáticos a la exportación para irnos preparando precisamente en caso de que no volvieran a prorrogar esta situación y entrar en vigor el siguiente mes. Por ahí ya en el comunicado que mandó la Secretaría de Economía que publicó en SNICE, establece que a partir del 30 de junio vamos a poder empezar a presentar las solicitudes. Acuérdense que la autoridad tiene 10 días para resolver. Hagamos lo pertinente y lo oportuno, sobre todo, para que no se atrasen más de la cuenta, ¿no? Esto de verdad va a afectar muchísimo la exportación de este tipo de productos. No se atrasen más de la cuenta los avisos que se gestionan ante Secretaría de Economía. En fin, nos vemos la siguiente semana. Que pasen un excelente fin de semana a todos ustedes y gracias por conectarse. Gracias, querido Dani. Abrazo, gracias. Muchas gracias a Saludos. todos.